Bueno, les damos un saludo muy especial a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera y última sesión del tema de las 4 doctrinas fundamentales en la teología con el doctor Hugo Aldana. Hemos tenido 2 sesiones magníficas y unos panelistas excepcionales con preguntas, respuestas, una excelente conversación y hoy no esperamos menos. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el doctor Aldana, Señor. Gracias por los pastores Pablo, Juan Marcos, Arturo, Señor, que están activos en la teología, aprendiendo y enseñando y estudiándola, Señor, porque la teología nunca termina. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada participante, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, que seas tú enseñándonos y que seas tú tomando control de la clase. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, doctor Aldana, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Quisiera primero saludarlos obviamente a todos. Qué gusto poderlos ver de nuevo. Quisiera empezar como iniciamos ayer, con una breve reflexión que me ayuda para enchufar todo el asunto, ¿no? Pastor Otremba, empecemos con usted, ya que está en pantalla. Reacción de ayer o de las dos anteriores, ¿cómo las conecta? Para entonces yo los oigo un poquito y ya me ubico. No, tratamos pues la primera vez la importancia de la palabra de Dios como eje del cual se desprenden las doctrinas y debemos acercarnos a la Biblia de una manera sana y claro, viendo ese hilo rojo, insisto todavía en ese hilo rojo, y rojo porque al fin y al cabo se trata de Cristo y su muerte y resurrección que nos salva, nos redime y que esto está desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final y cómo Dios desarrolla este plan a lo largo de la historia. Eso fue la primera sesión. La segunda, el Dios Trino, el Dios que se va revelando cada vez más a lo largo de la historia y que pues desde un inicio fue el Trino, el Dios que planeó toda esta salvación de los hombres y cómo en los diferentes momentos Él se revela. Y bueno, mencionaste un punto que seguramente hizo pensar a más de uno. Dios se revela o se manifiesta y Uy. entonces yo creo que fue muy bueno ese tema. Y estaba hablando con mi esposa hoy acerca de ese tema y claro, es para mí muy lógico que Él se va revelando. Dios es tan incomprensible, tan grande, que nosotros nunca lo vamos a poder meter en una cajilla así nomás. Y bueno, así creo que me llevo eso. Excelente. Pastor Perpich. Me gustó, me quedó mucho la frase clave trinitaria, porque tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento pues no tenemos la Trinidad así enseñada, por decirlo, pero sí tenemos claves Claro. y pues debemos de ponerlas. Y me quedó también el análisis de que la redención es trinitaria, el bautismo es trinitario, la devoción es trinitaria, la unidad es trinitaria y la perseverancia es trinitaria. Sí. Me identifiqué mucho con el asunto porque muy temprano en mi vida cristiana, viniendo desde la carrera de biología en la universidad y con todo ese tema de probar cosas, siempre explicar, ilustrar, tratar de llevar la Trinidad a un concepto más manejable. Uno de mis profesores de Biblia decía, no hay ninguna ilustración ni nada en la creación que te ayude a poder simplificar algo que es sencillamente más allá de cualquier comprensión humana. Tienes que, es que aceptarlo, vivir con ello. Y siempre me preguntaba, bueno, está bien, entonces voy a renunciar un poquito a este tema de tratar de racionalizarlo
y sí vivirlo, que es como la revelación. Y definitivamente sí, la fe es fortalecida, la identidad es fortalecida, la seguridad en mi relación con Dios es fortalecida cuando más bien acepto su revelación llena de gracia y de bondad, porque no tendría que decirnos más, y no tratar de explicar lo que realmente es imposible en la mente humana, así de simple. Entonces, muchas gracias por poner estos puntos porque sí ayudan en la clara identidad de un creyente. Y bueno, expectante de hoy. Buenísimo. No, a mí me ha parecido que yo creo en todo el cuerpo doctrinal, pero considero que esas cuatro primeras doctrinas le dan un norte al resto, ¿verdad? Al resto de doctrinas, porque el texto, si no entendemos bien cómo, por ejemplo, la inspiración plenaria, no captamos bien, y como una de las reglas hermenéuticas, yo creo que la regla reina, ¿no? El texto interpreta el texto. Y a veces como que nos cuesta un poquito eso, pero al leer el texto en su naturalidad, ¿verdad? Es su naturalidad, que nos den una pauta de dónde salimos, de dónde partimos. Entonces decimos, esto tiene una historia, al igual que todo libro, tiene una historia y hay una secuencia lógica que va llevando y uno termina el Antiguo Testamento diciendo, ¿y entonces qué pasó? Aquí falta algo. Bueno, lo grita el Nuevo Testamento en el primer verso. Y luego entonces empieza a hacer un desarrollo. Quiero hacer un paréntesis ahí pequeñito porque ayer usted hablaba de esos salmos que eran canciones Ah, sí, que se adaptaron, pero es la palabra de Dios, es sí, inspirada por señor. Dios, es inspiración verbal plenaria, o sea, Dios dejó que esto ocurriera. Ahora, como usted dijo, todas las aplicaciones que uno pueda sacarle a esa manera como llegaron esos salmos, pues es otro tema, pero Y ahí lo, están lo porque que son la tenemos palabra de que, Dios. lo que tenemos que reconocer a la sencillez de lo que hemos hablado es que desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que ahí está es palabra de Dios. Y que el concepto de inspiración es a veces lo que nos tiene aquí de pronto colonizados porque pensamos que Dios dictó cada letra y cada cosa y quitamos toda responsabilidad de los seres humanos cuando eso es completamente al revés. Miramos cómo escribe Primera de Pedro, por ejemplo, es un tratado lindo, pero tuvo un amanuense. Pero Segunda de Pedro ya no es igual en su calidad literaria, porque fue Pedro quien lo escribió, y no puedo pedirle a Pedro que me escriba de la misma manera que como me escribió Pablo el libro de Romanos. Toda una carta, un tratado legal de un nivel superior, o Lucas mismo. Entonces, eso se lo dejamos a los especialistas, porque honestamente apenas estamos comprendiendo tres cosas, pero sí es importante meterle estos detalles porque a veces tenemos ideas un poquito, no quiero decir erróneas, pero tenemos unas ideas diferentes de cómo el texto nos llegó. Dígame, Pastor Pérez, usted levantó su mano. Pues el hecho que en otro lado usaban la expresión eh, Dios de los dioses o Dios sobre los dioses, ¿sí? O sea, no nos asombra que en otras religiones hablaban así, eh, porque pues de qué otra manera también. Y vemos en Éxodo, ¿quién? Como Jehová. Y vemos en el Apocalipsis, ¿quién? Como la bestia. Ajá. Y entonces se toma una expresión para exaltar los de afuera, los de adentro. eh, Pueden usar estas mismas, por ejemplo, uno analiza las cartas de Pablo y el formato que él utiliza es exactamente como uno escribiría una carta en esa época, que el saludo, que la introducción, que todas esas El cuestiones. Y uno sistema dice, ay, epistolar pero, romano. Ujú. ajá, eso era el estilo de escribir en aquel entonces, pero pues nada que ver con quitar de la inspiración. Sí, y bueno, yo les podría poner
El código de Hammurabi y el Deuteronomio, es para que nos muramos ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí, porque de ahí no salimos. Lo que sí es cierto es que tenemos la palabra de Dios, y eso nos basta. Bueno, al llegar a esta etapa, a esta parte, pues nosotros creo que en la iglesia sí hemos manejado o hemos escuchado mucho acerca de Jesús y el Espíritu Santo, pero yo quiero hacerle una conexión al hilo conductor, o al hilo rojo que dice el pastor Otrema, al hilo conductor que traemos, ¿verdad? Leer la Biblia no desprovista de hilo conductor, sino a partir de Génesis 12 empezamos una historia, la redención, claro que empieza desde Génesis, como vamos a ver, pero hay un hilo conductor que vamos a llevar, pero no nos importan tanto las historias solamente, las historias fuera del contexto general, sino más bien, como hemos dicho, Jesús es el autor del texto, pero es el actor principal de esta historia, ¿no? Él es el actor primario. Entonces se revela como Padre Creador, y luego ahora entramos en el primer versículo de Mateo, que viene Jesús, y luego en el libro de los Hechos viene el Espíritu Santo. Pero hay algunos asuntos que quisiera mostrarles primariamente. Vamos a hablar de Jesucristo, del Espíritu Santo, y no podemos dejarlo sin mencionar la iglesia, porque nosotros como la iglesia somos los receptores de estas doctrinas primarias. Cuando hablamos de Cristo, teológicamente hablamos del evento de Cristo, que el evento no es un evento en sí mismo, sino es una cadena de eventos que los vamos a analizar a partir del Nuevo Testamento, donde se revela la segunda persona de la Trinidad. Entonces, quedamos que en el Antiguo Testamento se cumplen 2 de las 3 promesas. Dios los hace nación, esa nación de donde vendría el rey de reyes. Luego tenemos, les da tierra en Josué, pero la tercera bendición para las naciones todavía no se cumple. Así que el Nuevo Testamento empieza teológicamente. Y aquí les voy a poner un detalle. Los evangelios los tenemos desde la cosmovisión teológica, no cronológica. Sin embargo, hoy vamos a usar ambas. Vamos a usar la cronológica y también vamos a usar la teológica. Está puesta de manera teológica Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La manera cronológica, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Pero empezamos con su encarnación, que fue milagrosa. Eso es lo que celebramos, por ejemplo, en la Navidad, que tanto lío les trae a algunos celebrarla, pero es simple y sencillamente recordar lo que Filipenses 2 nos va a decir, ¿verdad? Que el Señor dejó su trono de gloria y se hace él un ser humano. Lo que nos va a recordar también el libro de Juan. De una manera atinada, Juan empieza de la misma forma que empieza el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí en el principio era el verbo. Para el mundo grecolatino o heleno, judío, o perdónenme, griego, ya era conocido el logos. Ellos sabían que había algo que movía todo. Y él dice, bueno, pues de ese logo les voy a hablar. Era el principio, estaba con Dios, era Dios, ¿verdad? Entonces, en el 12 dice, bueno, ese logos se ha hecho un ser humano, ha venido a la tierra. Y ese evento hay un cambio enorme, porque esta segunda persona de la Trinidad resulta que no es una persona que ha nacido de voluntad de varón, sino que completamente ha nacido por la voluntad de Dios. Ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y el escritor de Mateo trae de Isaías ese pasaje famoso de que la virgen o que la doncella o la mujer joven concebirá y dará a luz un hijo, y habla bien claro ahí María que ella no ha tenido ninguna relación humana para que venga Jesús, y le dice el ángel, ¿verdad? Bueno, pues el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo que tendrá será llamado Hijo del Altísimo. Y ahí se da, empezando su historia, ya la primera controversia en la historia, ¿verdad? ¿Que es María la Madre de Dios o no? Y empezamos con
con todas esas cosas. La palabra griega que era Teotokos es la madre de Dios, sí, ¿verdad? Pero no, porque obviamente no es posible que sea la mamá de la deidad, pero si Jesús es Dios, de alguna forma lo aceptamos. Y ha sido un estira y encoge. Aún el mundo católico, ya después de la patrística, del tiempo donde se fincaron las primeras doctrinas, por hacerle un gran, digamos, favor a Jesús, hacen aquí una tremenda ensalada porque luego entonces declaran inmaculada a María de un plumazo. No dice nada el texto de eso, pero la hacen inmaculada no por María, sino por Jesús, porque aquí el lío es, bueno, si fue engendrado por el Espíritu Santo, pero María seguía siendo un ser humano común y corriente, que ustedes quieran, llena de gracia y bendita entre todas las mujeres, etcétera, pero si sigue siendo una mujer pecadora, como todo, y ella misma dice, me regocijo en Dios mi Salvador, pero entonces viene el mundo católico y posterior, ya pensando en el siglo IV, V, ya empiezan a armar todo este asunto de la Inmaculada Concepción para proteger a Jesús. Entonces aquí hay verdaderamente mucha tela que cortar en cuanto a cómo se comprende el asunto de la encarnación. El pueblo evangélico sí reconoce que María es una mujer muy especial en la escena. El Señor la escogió a ella, no hay una razón, pudo haber escogido a otra doncella de su tiempo, pero la escogió a ella y luego dice que es bendita entre todas las mujeres porque lo que va a acontecer con ella es una efeméride que parte la historia. Una efeméride es un evento que pasa una sola vez en la historia y no se va a volver a repetir. Entonces, este será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Este que viene a través de ella es algo realmente grandioso. Entonces, cuando uno piensa en que alguna vez Jesús estuvo tan pequeño, es un recién nacido, estamos hablando de un milagro asombroso, extraordinario, maravilloso. Es la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Del Hijo eterno de Dios. Entonces, para regresar un poquito a lo que estábamos hablando en clases pasadas, ahí es donde Arrio dice, miren, eso yo no lo comprendo, así que en caso tenía algo de deidad, pues era menor que el Padre porque él es una criatura, ¿verdad? Jesús es una criatura y entonces ahí entramos en la discusión. Nosotros no solamente lo sostenemos, sino que es una doctrina cardinal que el que nace aquí no es un ser creado, sino es el eterno Hijo de Dios, como diría Juan, ¿verdad? Él estaba con el Padre en el principio. ¿Y cuándo fue el principio? Pues quién puede saber cuándo fue el principio, ¿verdad? Estaba con el Padre en el principio, estaba con Dios, es Dios. Entonces, su vida, que es la segunda parte, digamos, del evento de Cristo, es una maravillosa vida sin pecado, limpio, desprovisto, completamente limpio de pecado o depravación, o como diría Agustín de Hipona después, de pecado original. ¿Y por qué se necesitaba esto? Porque para poder dar la vida en sacrificio no podía ser un ser humano normal, porque todos hemos pecado. No, ningún ser humano, nada aquí en la tierra podía pagar el precio de un sacrificio, porque el pecado corrompe a todos. Así que Dios mismo vino a nosotros para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Porque no vino sino a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido, hablando completamente del Edén. Y luego va a la cruz del Calvario, va a morir una muerte vicaria que va a dar su vida en rescate por la humanidad. Otro asunto teológico ahí, si esa muerte es una muerte solamente por los redimidos o es una muerte por todos, que es otra controversia que se da ahí, asuntos propios del entendimiento calvinista y arminiano. Nosotros como arminianos defendemos la tesis de que vino por todos y entonces el libre albedrío
o la carga de la decisión queda en el individuo, no en Dios. El mundo calvinista dice, no, es una expiación limitada solamente para los que el Señor eligió para salvación. O sea, cada parte vamos a encontrar nosotros que el evento de Cristo tiene dentro del mundo cristiano evangélico mismo, va a tener posturas, ¿no? Por esa razón, ser pentecostal clásico es ser arminiano, wesleyan y pentecostal, ¿verdad? Entonces, la muerte es vicaria para el mundo. ¿Tenemos textos que parecieran limitar esa muerte? Sí. ¿Tenemos textos que hablan de que es para todos? También. Entonces, el mundo arminiano pone la carga sobre el individuo y no sobre una decisión soberana de Dios, hecha antes de la fundación del mundo, unos para salvarse y otros para no. Así que a los que amó, a quienes amó al mundo, a estos también predestinó para que fueran salvos. Entonces la decisión recae sobre el individuo y no sobre Dios. Y habrán muchos que van a arguir algo diferente, sin embargo, es la forma en cómo el arminiano piensa. Luego, él va a resucitar. ¿Por qué era necesario resucitar? Si hubiera habido muerte y no hubiese habido resurrección, entonces el trabajo no estaba completado, porque aquí es donde se va a romper con la maldición de la muerte. Famoso texto, aquel donde estaba muerte, tu aguijón, ¿se acuerdan? Tu sepulcro, tu victoria, porque en la muerte y la resurrección de Jesús es donde se rompe con esa desgracia. Y Él viene a ser, entonces, la primicia de todos los santos. ¿Qué se restaura aquí? Se restaura el problema del Edén. En el Edén, en Adán, dice Romanos, todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Luego Él asciende al cielo, nos dice que nos va a dejar su Espíritu Santo, y entonces ahora estamos esperando la consumación del evento de Cristo, que es la segunda venida gloriosa de nuestro Salvador. Entonces, las 6 partes de que consta el evento de Cristo es su encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. He de decir que en tiempos medievales, cuando muchas personas no sabían leer ni escribir, desgraciadamente, por ejemplo, en mi país, Guatemala, todavía como 58-60%, tal vez un poquito más, de personas no saben leer ni escribir. Y esto era la realidad del mundo medieval, donde eran muy pocos realmente los nobles, los religiosos que sabían leer y escribir. Y estos 6 aspectos de la vida de Cristo eran los que se exhibían en los grandes vitrales de las iglesias, ¿verdad? En las grandes catedrales habían 6 vitrales, 6 a la izquierda, perdón, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, y entonces cuando la gente llegaba empezaban con el primer vitral, que era un icono de la encarnación, luego un icono de la vida, a veces Jesús sanando a alguien, algunas veces Jesús con un corderito, como quien dice que está constituyendo la iglesia, hasta llegar al tercer icono de su muerte, el cuarto a la derecha y primero de izquierda a derecha, la resurrección, el quinto la ascensión y el sexto la promesa de su retorno. Entonces, en el famoso calendario litúrgico era cuando la iglesia iba caminando prácticamente durante 6 meses y después se quedaban con una liturgia regular de los evangelios, se quedaban repasando las 6 cosas. Por eso es que todavía nosotros celebramos la Navidad y después celebramos la resurrección y luego el Pentecostés, que son cosas que son detalles que nos vinieron quedando a nosotros dentro de la iglesia evangélica, pero que en el mundo tradicional lo hacían de origen. Y yo creo que como una estrategia de evangelismo era bueno. Lo que pasa es que, como pasa en todas las cosas, cuando se pierde el sabor de la idea original, pues terminamos haciendo otra cosa. Pues ese es el evento de Cristo, grosso modo, dándole un vuelo de pájaro. Luego, cuando después de los evangelistas, el primer capítulo y segundo capítulo del libro de los Hechos, entonces aquí se establece el descenso o la venida de la tercera persona de la Trinidad con el propósito de administrar la gracia, ¿verdad? La gracia
de Dios sobre el mundo y capacitar a la iglesia para la predicación. Entonces, esta conexión es muy importante porque a veces eh, se le ha hecho bastante énfasis al hecho del Espíritu Santo y nosotros somos una iglesia que cree en el mover del Espíritu y por eso una iglesia pentecostal que no predica, que no avanza, es como que traiciona su propio ADN, ¿verdad? Porque el ADN de un pentecostal tiene que ser la evangelización. Es que ni siquiera le tenemos que decir hágalo, es que lo hace por antonomasia, porque esa es su razón de existir. Y la iglesia, de acuerdo a los evangelios, es la iglesia que está llamada a movilizar, predicar, discipular y multiplicar, sacado directamente de los evangelios. Bueno, continuamos. Entonces, luego aquí tenemos unos textos bíblicos que nos dan norte en cuanto a salir desde el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, donde se encuentra el estado probatorio del hombre, y donde este hombre y el ser humano tristemente falla, cae en pecado, y bueno, se desordena todo, la relación con Dios, la relación del matrimonio, con los hijos, con la tierra, hay una caída, hay una desgracia, ahí pasa algo, pero ya desde ahí, en Génesis 3:15, se habla de la simiente de la mujer, ¿verdad? Y esa simiente de la mujer es muy interesante porque la va a conectar el libro de Lucas. El libro de Lucas va a ser un retorno desde Jesús hasta Adán, ¿verdad? Como diciendo, mira, esto de la simiente saldrá el que va a poner el pie en la cabeza de la serpiente, se cumple, va a decir Lucas, en la persona de Jesús. Y luego, cuando pasamos al libro de Génesis en su capítulo 12, del 1 al 3, donde está la promesa de la bendición a las naciones, ahí se va a anclar otro punto importante porque nos va a hablar el texto nos va a hablar de que hay una promesa. Primero desde Génesis hay una descendencia de la mujer. Luego hay una descendencia de esta familia en particular, de Abraham, donde va a venir el Salvador. Pasamos luego por segunda de Samuel, donde además de que es hijo de Abraham, como el primer patriarca de Israel, también será rey, será Mesías, tendrá un linaje especial, por eso a Jesús se le llamó hijo de David. Entonces, cuando terminamos el Antiguo Testamento, nos quedamos preguntando, bueno, ¿y entonces qué pasó? Entonces, el primer texto del Nuevo Testamento de Mateo 1:1 nos va a recordar y nos va a decir, bueno, pues estos son los antepasados de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ahí entonces se une todo el asunto. Y decía que Lucas también lo va a corroborar y perfectamente pude haber escrito ahí Mateo 1:1 y Lucas 4, donde está la genealogía que regresa hasta Génesis 3:15 y la de Mateo que va a regresar hasta Abraham y Samuel que es rey. Luego en el capítulo 27 de este primer evangelio se encuentra la muerte vicaria de Jesús, luego en el 28 su resurrección y en la resurrección pues obviamente vence la muerte, el trabajo de la redención está completado. Ahora, ¿por qué a pesar de que está completado nos falta una parte? Porque ahora hay que anunciarlo al mundo. Algo bien importante que les he venido marcando es el hecho que desde el inicio de las profecías y desde el inicio del desarrollo del texto es las naciones, si se fijan, todas las naciones, todas las familias. Aquí hay un asunto porque algunos a veces piensan que nosotros, y he oído mucho ese punto de que nosotros hemos alcanzado la salvación porque los judíos no la quisieron, ¿verdad? Y como no la quisieron, entonces, a ver, ¿quién la quiere? Pues démosela que es, ¿verdad? Honestamente, si uno ve el desarrollo del texto, cierto que la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero ese texto lo tenemos que torcer demasiado como para entender que
que ellos no quisieron la salvación, porque nadie dijo, mira, viene la salvación. De hecho, el problema más grande de ese Mesías es que los judíos estaban esperando otro tipo de Mesías. Hemos de recordar que fue en el periodo intertestamentario donde se levanta más la idea de ese mesianismo, no donde está, porque cuando ellos ya están en el exilio es cuando empiezan a releer y a repensar los escritos. ¿Recuerdan ustedes cuando Esdras encontró la ley y luego empezaron a hacer como a unir, a juntar los libros que ellos tenían? Y ahora empiezan a decir, miren, todos estos textos nos apuntan a que va a venir un Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías esperaban? Ellos no esperaban al Hijo de Dios viniendo. Ellos esperaban otro Moisés, esperaban como tal vez alguno de los jueces, un rey local que viniera y lo liberara de esa bota romana, ¿verdad? Que estaba de turno porque ya habían venido sufriendo el reino del norte desde el 726, o sea, casi 8 siglos, 7, 8 siglos, 5, 6 siglos el reino del sur, desde los 586, 87 y con la caída de los babilonios, luego Babilonia conquista Siria y se hace un solo imperio, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, o sea, ya traen 400 años de sufrir. Entonces ellos lo que quisieran es la liberación, pero el Mesías de ellos no es un Mesías, no es un Mesías Dios. Por eso cuando el Señor les dice, miren, yo sí puedo libertarlo, pero mi reino, nada más les digo que mi reino no es de este mundo. Eso fue una decepción total, ¿verdad? Vemos ahí a un Pedro que a veces criticamos tanto, pero Pedro viene de una cosmovisión política, muy probablemente era un celote, una persona que quería que Jesús sacara su mesianismo como por a la batalla. Ustedes lo ven ahí rápido con su espada, hasta quitándole la oreja a Malco, ahí hasta provocando de última hora, no hombre, Señor, no te es. Como cuando le dice al Señor, yo voy a subir a Jerusalén, y mira que ni se te acontezca. Es que él lo que quería era un libertador. Aún, si ustedes recuerdan, en el mismo capítulo 1 de los Hechos, Jesús está ascendiendo. Mira, por cierto, vas a restaurar el rey. O sea, todavía están pensando en que el Mesías es un Mesías local, ¿verdad? Pero el Señor vino a dar una libertad mayor. El problema mayor no es la bota de un imperio sobre un pueblo, sino el pecado que tiene ese pueblo dentro de su corazón. Así que, bueno, el Señor muere, resucita y ahora les envía al Espíritu Santo como ya se los había dicho. Y ahora en este envío del Espíritu les dice, miren, solamente que van a recibir poder, van a recibir esa dinamita para hacer, llevar este mensaje hasta el fin de las naciones. Y además de eso, lo van a hacer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de que solo va a ser para ustedes, no, esto es hasta lo último de la tierra. El capítulo 2, 5, nos va a decir que habían de todas las naciones bajo el cielo, así que vayan. Y en el 2:4 dice, bueno, el poder del Señor llegó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora esta iglesia empoderada por el Espíritu Santo, y nosotros hemos sido recipientes de esa bendición, tenemos una claridad. El trabajo lo tenemos que hacer hasta lo último de la tierra. O sea, la tragedia de un feligrés es no saber por qué es que estamos haciendo misiones. La tragedia de un feligrés es no saber por qué es que tenemos que predicar. ¿Por qué tenemos que ganar a otros? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque es nuestro Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la segunda persona de la Trinidad viene para hacer el trabajo completo de morir y resucitar, de vencer la muerte de hacer una muerte vicaria, vencer la muerte y regresar a su Padre. El Espíritu Santo viene a capacitar a esa iglesia para que Él siga atrayendo personas, pero la iglesia siga predicando. ¿Esperando qué? Bueno, la restauración total. Esperamos su venida. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ¿verdad? Y les dice Pablo, ¿verdad? No queremos, hermanos, que ignoren cerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. ¿Y por qué menciona Pablo a los que duermen? Porque se va a acordar inmediatamente de la tragedia del Edén. El Edén nos dejó la muerte. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Así nosotros, así como a Él le pasó, también a nosotros nos va a pasar.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que quedamos seremos arrebatados. Y empieza Pablo a decirle, señores, viene una restauración total sobre todas las cosas, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo termina ese capítulo. Dice, bueno, entonces aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ahora esperamos su venida, la consumación de todo. Y recuerden cuando hablábamos del texto, el Antiguo Testamento empezó con una familia, el Nuevo Testamento empezó con otra familia y la eternidad empieza con las bodas del Cordero, otra familia eterna que empieza un desarrollo completo y una restauración total de todas las cosas. De tal manera que más que pensar que el cielo está aquí o está allá, ese no es el problema. Vamos a estar con el Señor, eso es lo más lindo. Donde está Dios, ahí es el cielo. Por lo tanto, la eternidad empieza ahora en una completa restauración de todas las cosas. Nuestra relación con Dios vuelve otra vez a su estado original y mejor, yo creo. Concordia entre los seres humanos y la bendición total de los redimidos por la sangre del Cordero. Entonces el Antiguo Testamento nos va a mostrar a nosotros muchas figuras, como por ejemplo desde el mismo Génesis, cuando el Señor tiene que sacrificar unos animales para sacar las telas y cubrirlos. Se le llama expiación. Entonces ahora Jesús es ese cordero que muere en el Nuevo Testamento. A la usanza, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, muere por nosotros. Pero también Él es el sumo sacerdote que hace el trabajo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Hebreos 3.1 nos va a decir, bueno, miren, consideren a Jesús. Jesús es el apóstol de nuestra profesión, pero también es el sumo sacerdote nuestro, es decir, el que nos representa delante de Dios. Ese es, él es la persona que va a aplacar la ira, ¿verdad? Es la propiciación, el que aplaca la ira de Dios frente al pecador, y el que lo recibe en su corazón tiene la vida eterna. Entonces van a haber muchas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Cordero Pascual del libro de Éxodo, cuando ellos salen de allá de Egipto, es la figura también del Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 50 días, como hablamos en Pentecostés la otra vez, después de ese sacrificio del Cordero Pascual, Dios los hace una nación en Sinaí. Y ahora, 50 días después del evento de la cruz, el Espíritu Santo es derramado e inicia una nueva etapa, que es la etapa de ahora sí, vamos al mundo. El mundo nos espera para predicar este mensaje. Al encarnarse, dos naturalezas enteras y perfectas se unieron en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios hombre. A esto se le llama la unión hipostática. Es una fusión no de personas, sino de naturalezas. Esto es muy importante porque aquí tenemos esas otras herejías, el que decía que parecía hombre, pero no era, y otros que era sencillamente un hombre. Unos que le quitan la divinidad y otros que solo le dejan la divinidad. No, es el Dios hombre, unión hipostática. Dos naturalezas enteras y perfectas en la persona de Jesús fueron unidas. Su vida fue una vida sin pecado, fue expuesto a todo tipo de tentación, pero él venció. Y cuando él vence y va a la cruz, entonces su muerte se vuelve vicaria, que significa sustituta. Paga por nosotros, los pecadores. Resucitó para darnos esperanza, ascendió de donde vino, al cielo de donde vino, nos dio al Espíritu Santo para pregonar su mensaje hasta los confines de la tierra y prometió volver. De tal manera que hoy el Espíritu Santo es el que administra esa salvación. Después de la ascensión de Jesús, envió al Espíritu para capacitar a su iglesia, que llevaría el mensaje hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que ha venido para administrar esa gracia, esa salvación y capacitar a la iglesia para la tarea que le debe encomendar. Y fíjense que siendo la iglesia el Israel de Dios, pues hombre, el Israel del Antiguo Testamento trajo al Mesías,
pero el Israel de Dios del Nuevo Testamento pregona al Mesías en las naciones. Entonces los evangelios son los encargados en el Nuevo Testamento de predicarnos a Jesús y a su mensaje. ¿Qué comunidades recibieron originalmente estos escritos? Mateo lo recibió la comunidad de Antioquía de Siria aproximadamente en el 80 después de Cristo. Marcos, una comunidad en Roma entre el 64 y el 70. Lucas, una comunidad en Grecia entre el 75 y el 80, y Juan, una comunidad en Éfeso entre el 90 al 100. Vean ustedes lo interesante que ya vamos a verlo ahora cómo cronológicamente será entonces Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿verdad? Una comunidad siria de muchos judíos, una comunidad en Roma del imperio, en el mero centro del imperio, una comunidad griega muy helena, obviamente, ya cristianos que vienen del mundo heleno, del mundo griego, y una comunidad de Éfeso abierta para todos, un mundo romano, amplio e imperial. Bien, esto es importante por lo que voy a decir a continuación. Aquí ahora vemos el énfasis de estos evangelios de manera cronológico, donde vemos lo que desde el inicio estas comunidades recibieron. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Marcos? Él va a decir, miren, Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí vemos cómo el Señor va contra cultura. Hijo de Dios, en el contexto romano, era hablar del emperador, porque cuando el emperador moría, los romanos creían, aún los grecolatinos, ¿verdad? Creían que el emperador subía al panteón de los dioses y su hijo que lo sucedía era el Hijo de Dios. Pero Marcos les dice, no, Jesús es el Hijo de Dios, es el verdadero Hijo de Dios. Y entonces este mensaje, dice Marcos, hay que llevarlo a todo el mundo y hay que predicarlo a toda criatura. Para nosotros, la iglesia, este mensaje significa que Jesús es el Hijo de Dios, proclamar el señorío de Jesús sobre esta tierra es nuestra responsabilidad, por lo tanto la iglesia se tiene que movilizar. Y esta movilización tiene que ser general, desde la iglesia local donde estamos hasta el fin del mundo. Luego Lucas, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una figura que nos viene ya desde Daniel, que era una persona ungida, un especial, uno que viene desde el mismo cielo, pero también le da cierta humanidad. Vamos a encontrar nosotros acá a un Cristo que ama a los niños, que deja que las mujeres se le acerquen, que habla de los pobres y que son bienaventurados, y no habla de los pobres en espíritu, sino los pobres, la gente que no tiene. Y bueno, pues a todo el mundo, aún a estos desprotegidos, desvalidos, etcétera, hay que predicarles el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, si Marcos dice, movilízanos y que todos lo sepan, el mundo lo debe saber, ¿cómo lo vamos a movilizar? Bueno, predicándoles. Esto es lo que hay que predicar. Y esto es tremendo porque el evangelio del reino, ya ahora que conocemos el trabajo de Jesús, y recuerden que cada uno de estos evangelios va a venir contando el evento de Cristo, va a venir contando, de hecho, la misma palabra evangelio. El evangelio era, ya en el mundo griego, era noticia, la noticia. ¿Cuál era la noticia? El imperio ha ganado y ahora tiene un nuevo territorio. Nosotros somos los campeones. Bueno, pues en este mundo que el imperio del mal se mueve por todas partes y que el pecado está morando, pues hay una buena noticia. Hay una noticia extraordinaria que ir a proclamar, que si la gente tiene una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de visión, un arrepentimiento es el cambio sincero de la mente respecto del pecado, de la condición y la desgracia en que vive, pues el Señor les puede perdonar su pecado. Mire qué gran noticia, vaya y dígasela a todo el mundo. Y luego Mateo va a decir, no solamente es hijo de Dios e hijo de hombre, pero Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Por eso nos hizo recordar a Abraham y a David. Y Mateo empieza diciendo quién es Jesús, demostrando genealógicamente que él viene de donde dice, desde Abraham. Lucas lo va a demostrar que viene desde Adán. Y entonces él es el Mesías, él es el rey que estamos esperando. Ahora de hecho Mateo se le llama el Evangelio de la Biblia,
perdónenme, de la iglesia, porque 3 veces, ahí está el famoso texto de cuando el Señor dice, verá, sobre esta declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. Y diría el pastor Arturo, y no estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva. Esa es la iglesia que va, camina y gana. Nosotros no estamos en una iglesia. Tal vez las denominaciones estamos en crisis, pero la iglesia del Señor no está en crisis. La iglesia del Señor avanza, la iglesia del Señor no se detiene. Y entonces Mateo va a decir, señores, lo que tenemos que hacer es formar discípulos. Entonces ven ustedes, Marcos dice movilizar, vayamos hasta lo último de la tierra. Lucas dice, y cuando nos movilicemos, prediquemos el mensaje. Y Mateo va a decir, y a los que lo reciban, discipulémoslos y formémoslos. Y Juan va a decir, sí, señores, es hijo de Dios, es hijo de hombre, es Mesías, es Dios mismo entre nosotros. Hombre, hermano, de verdad que esto es parte de un libro que estoy escribiendo que se llama La teología del evangelismo. Y cuando yo llegué aquí, yo me emocioné muchísimo porque dije, los evangelios nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con el mensaje de la segunda persona de la Trinidad. Hay que movilizarnos a predicarlo, hay que predicarlo a voz en cuello. Y aquí no es el mensaje, mira que pobrecito tú, que estás pasando un problema, Dios conoce tu situación, Dios está en tu sufrimiento, no pasa nada, hombre, te sobra la cabeza. No, señor, arrepiéntase. Usted necesita ese arrepentimiento. Y estos evangelios nos enseñan a nosotros cuál debe ser, cuál debe continuar siendo el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no es sobarle la cabeza al pecador, es decirle, tu condición está así, pero tengo una buena noticia. Es decir, el gran problema que tienes se llama pecado. Y cuando te arrepientas y pidas perdón, entonces vas a ser verdaderamente libre. La verdad te hará libre. El evangelio, la noticia, esta es la que te va a transformar. Entonces, Mateo nos dice, pues ahora hazlo un discípulo, fórmalo, trabájalo, dale forma. Porque ¿sabes qué va a decir Juan? Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Entonces ahí entra la cuarta etapa del trabajo de la evangelización, multiplicar, movilizar, predicar, discipular, multiplicar. Y sé que tal vez se parece un poco a eso de ganar y no sé qué enviar ahí, pero honestamente yo no saqué eso de ahí, yo lo saqué de los evangelios, ¿verdad? ¿Cómo empieza y cómo termina? Sencillamente hay que ver el evangelio, ¿cómo empieza? ¿Y cómo termina? Todos terminan mandándonos a hacer algo. El primero nos dice a toda criatura. El segundo nos dice, prediquen el arrepentimiento y el perdón. El tercero nos dice, hagan discípulos. Y el cuarto dice, multiplíquense. Porque como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y una cosa importante, nunca nos envía a hacer algo que Él no hizo primero. Cuando nosotros vemos ese apostolado encarnacional de Jesús, Hebreos 3:1. Consideren a Jesús el apóstol de su profesión. Y bueno, ¿y qué dijo el Señor? Bueno, yo elegí 12 para que estén conmigo, pero para enviarlos a predicar, ¿verdad? Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Juan 3:16, el Padre amándonos a nosotros. Primera de Juan 3:16, ustedes hagan lo mismo y trabajan en esto. Entonces ahora tenemos que la iglesia cristiana cree que en la deidad hay 3 personas divinas. Y ahora podemos ver nosotros de una manera más certera cómo es que esta deidad se ha revelado a nosotros, pero esta revelación es en clave de redención, si se fijan. Es decir, se ha revelado por el mismo plan de salvación. Yo al principio, les soy sincero, yo no miraba así la Trinidad. Es decir, yo estudiaba la Trinidad y sabía que eran 3 personas que se habían revelado, pero no había encontrado, para mí esto fue una joya que cuando yo la descubrí, claro, yo no he descubierto nada en el sentido que fui el primero, no, pero cuando yo descubrí esta joya para mí dije, este es el motor de mi congregación. Este tiene que ser el motor de mi iglesia. ¿Por qué razón? Porque este es un padre, para empezar, que Dios se revela a nosotros como familia, como expliqué en la primera, y cómo ahora me da a mí la gran oportunidad. Señor bendito, tengo un hijo y tengo esta gran oportunidad de liderar. De hecho, la palabra papa, la palabra padre, de latín pater, significa cabeza de generación. Yo tengo la gran oportunidad de dirigirle la vida a un niño.
Y Dios me ha dado a mí la oportunidad de que en mi familia este niño llamado Hugo Melvin Aldana III sea formado en este evangelio. Esa es una responsabilidad grande y un enorme privilegio el poderlo hacer. Y luego el Nuevo Testamento, yo sé que nosotros hemos agarrado la analogía del pastor y las ovejas, nos ha gustado mucho. Sobre todo, dijo un amigo, porque a la oveja se le trasquila, dijo, ahora hay que estarle quitando la lana cada rato. Pero bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero hay otras figuras en el texto, la figura de la familia. Miren cómo dice Pablo, capítulo 4:19 de Gálatas. 4:19 de Gálatas dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Habla del proceso de gestación. Entonces somos padres y madres, diríamos, de una familia, de una nueva familia, y luego va a decirnos después en el 4:13 de Efesios, ¿verdad? Y que hasta que se forme Cristo en ellos. Es decir, hay un trabajo por hacer, hay un trabajo restaurador que empieza con el nuevo nacimiento. El viejo nacimiento es haber nacido del agua, haber nacido de mi madre. Tengo 2 apellidos, tengo una formación, ahora tengo una nueva familia, ahora tengo una nueva oportunidad de formar mi carácter a la imagen del Señor. Entonces esa deidad se reveló el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo se revela en los Evangelios y el Espíritu Santo se revela en Hechos, en el mismo día de Pentecostés, para administrar este gran trabajo. Ahora estamos bajo la administración podemos usar, Pastor Otremba, la palabra dispensación también. Estamos bajo la dispensación, bajo la administración del Espíritu Santo. Es Él quien administra la gracia a favor de todos los seres humanos. El Padre amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el texto de 1 Corintios 12:13 nos va a decir, así que nadie llama a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Entonces vemos a nosotros ahora la Trinidad revelada completita. Y ahora podemos entender mejor, ven por qué es que no podemos hablar de Trinidad en el Antiguo Testamento. Porque no es porque no estén esas claves que dijo el pastor Purpich, pero es porque ahora la tenemos completamente revelada frente a nosotros en el texto bíblico. Entonces, el Espíritu Santo, quien trabaja atrayendo al pecador, salvando a los que se arrepienten, así como empoderando y limpiando al creyente regenerado para que cada cristiano cumpla con su propósito de vida. ¿Y cuál es el propósito de vida de cada feligrés, de cada miembro de la iglesia? Que se convierta en un ministro que se reproduce, en un discípulo que se reproduce. Entonces el Espíritu Santo trabaja en una gracia preveniente, atrayendo al pecador antes de ser salvo. ¿Cuánto no hará el Señor antes de ser salvo? Prepara y fundamentos de teología pentecostal nos habla bien clarito ahí, que dice que antes de que una persona pueda recibir el nuevo nacimiento, la persona tiene que conocer su condición de pecador, tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados para entonces el poder ser salvo. Y aquí me hago una pregunta. Muchas veces la gente hace profesión de fe, pero sin ninguna base de entendimiento, simple y sencillamente de una emoción, como estar en un funeral. La señora está en el ataúd, hay 8 hijos ahí, 5 hijos, qué sé yo, un montón de nietos, la señora iba a la iglesia, y hasta de vez en cuando, pero iba a la iglesia, y decimos, ¿cuántos quieren ver a su madre en el cielo? Amén, y se levantan los hijos, y vienen aquí, y hacen un círculo en el ataúd con los nietos, oro Señor, que todos ellos reciban tu palabra, reciban a Cristo, digan esta oración conmigo, Señor, soy pecador y tal, y se convirtió, hermano, gracias a Dios, en este funeral se convirtieron 12. Pues no lo sé, yo no sé si se convirtieron, porque son personas que repitieron, que por cierto, ahí les va para seguir metiéndole a nuestro jarrito. ¿Levantar la mano es hacer profesión de fe? No. Levantar la mano fue una señal que en los tiempos aquellos del siglo XVIII-XIX, de las grandes campañas campestres, se reunía tanta gente. Al principio decía, yo recibo a Jesús como mi Salvador, pero había tanta gente y no sabía. ¿Alguien me puede hacer la señal de que está recibiendo al Señor? Uno por ahí, Dios le bendiga a aquel que está allá, Dios le bendiga a aquel otro. Pero levantar la mano, como decían en mi país, ya soy evangélico porque ya levanté la mano. Eso no es el evangelismo. Otro dice, ya hice la oración de pecador.
y yo no sé dónde encontramos esa oración ahí en el texto, pero lo que yo sí sé es que una persona es cristiana cuando, como enseñamos en nuestra doctrina, entiende su condición, se arrepiente, hay una metanoia, va de regreso de donde va hacia Dios, confiesa sus pecados, cree en el sacrificio de Jesús y entonces la persona ya ahora comprende, entiende lo que ha hecho y entonces se opera el nuevo nacimiento, donde viene la gracia salvadora. No es que haya tres gracias, es una manera de explicarlo. La gracia salvadora, donde viene la salvación, la gracia santificadora, donde el Señor limpia el corazón de las personas paulatinamente hasta que venga el Señor, empoderando y limpiando. Hay una gráfica que yo creé para poder ayudarle a mis feligreses. Y lo hice de 4 colores porque somos cuadrangulares, ¿no? Somos cuadrangulares y usamos nuestros propios colores. La gracia preveniente empieza a trabajar desde antes de la cruz, ¿verdad? Y hay condiciones para ser salvos, las que ya mencioné. La persona tiene que saber que es pecador, la persona tiene que entender el arrepentimiento. eh, no es remordimiento, es arrepentimiento. Tiene que tener confesión de pecado, creer en Cristo, creer en su sacrificio vicario en la cruz, para que entonces pueda pasar de lo rojo, de la sangre de Cristo, a una vida en el Espíritu, ¿verdad? La gracia salvadora que le traerá la justificación, el acto de Dios por medio del cual la persona recibe la absolución de sus pecados. No es una mera reforma, es el perdón absoluto de sus pecados. Eh, Eso lo vamos a recordar allá en Romanos 5.1, por ejemplo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona regenerada recibe una vida espiritual. ¿Por qué puede recibir esa vida espiritual? Porque Jesús murió en la cruz y el Espíritu Santo le ha preparado a él para recibir estos regalos. Es adoptado como hijo de Dios. Ahora está en una nueva familia. Precisamente que antes estábamos en la familia natural, ahora estamos en la familia espiritual. Tenemos la certeza, que es el cuarto regalo, la certeza de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces la persona se bautiza en agua porque él se identifica con la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor, creyendo en su muerte y su resurrección, sabiendo que él también un día morirá y resucitará, pero también el tremendo símbolo de pasar de muerte a vida. Bueno, pues ahí empieza un proceso de santificación. La persona inmediatamente ha recibido a Jesús como Salvador. Él en cualquier momento, si él ya lo entiende y lo pide, él puede recibir el bautismo del Espíritu Santo porque él necesita ser empoderado para ser un predicador. Le urge ser empoderado para ser un predicador. No tenemos que esperar que se gradúe el instituto bíblico, que saque una maestría, que tenga un doctorado y que esté petrificado y a ver, ya se le acabó el tiempo. No, inmediatamente se convierte, hay que hablarle de las herramientas que el Espíritu Santo tiene a su favor para que lo reciba, pero a la misma vez ven una flechita abajo que dice inicia el proceso de santificación, porque a partir de ese momento que es salvo, el Espíritu Santo mora en su corazón y ahora tiene la capacidad para vivir en la gracia del Señor, creciendo en la gracia del Señor en un proceso constante de santificación que terminará el día cuando Cristo vuelva por nosotros. Y luego, pues en ese tiempo tiene que ir creciendo y va a recibir una sanidad integral, el agua que representa la sanidad, ¿verdad? Tanto en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, como diría el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. A veces necesitamos salud corporal, pero también necesitamos salud del alma. También necesitamos entender lo que ha ocurrido en el nuevo nacimiento, cómo puedo ir creciendo, cómo puedo ir mejorando. Y cuando yo esté listo, entonces me quedo esperando la venida del Señor. Pero este cristiano que está aquí es un cristiano que está entendiendo por qué tiene la palabra, está entendiendo quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. No se queda solo con el Espíritu Santo, sino que entiende que el Espíritu Santo lo lleva a la gracia salvadora, al sacrificio de Jesús, a agradecerle por la segunda persona de la Trinidad,
porque Él está cumpliendo el amor del Padre de Efesios 1:4, de que antes de la fundación del mundo nos amó y nos eligió para ser santos y sin mancha. Así que la conclusión es que el bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito claro, que es la evangelización a las naciones, porque desde allá, del mismo Génesis 3:15, ahí vendría el que aplastaría el reino de las tinieblas. En Génesis 12, a toda la familia de la tierra. Y la misma gran comisión habla de a todas las etnias de la tierra. Pantata etne, a todas las etnias de la tierra. Entonces, somos ahora embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos salvó, ¿verdad? Nos reconcilió consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, ahora nosotros como embajadores representamos al Señor viviendo en santidad, porque el Señor ya nos ha perdonado, nos ha restaurado, y es el mensaje que llevamos. Representamos al Señor predicando el Evangelio, diciéndole a los demás que pueden ser salvos, también ellos, y representamos al Señor mostrando su autoridad, sacando el imperio del mal de donde esté y llevando a las personas a la gracia del Señor. Y así terminamos entonces con estas 4 doctrinas fundamentales, y les adherí lo de la iglesia, que puede ser perfectamente otra doctrina, porque vale la pena que hagamos la conexión en cómo nosotros ahora nos vemos predicando este mensaje completo para bendición de nuestra comunidad y bendición de las naciones. Paro aquí. Gracias, Pastor Hugo Aldana. Qué bendición. Aleluya. Lo que faltó es el llamado en esta noche. De verdad que sí. Gracias por presentarnos a Jesús de una manera tan clara, y podemos regocijarnos por ese evangelio. Aleluya, de la salvación. Algo que me llamó la atención, y después voy a pedirle ahí a Arturo que nos ah, pues diga alguna retroalimentación, pregunta o como sea, pero me llamó bueno, varias cosas me llamaron la atención, pero comenzamos con un título y con una verdad, 4 doctrinas fundamentales de la teología, y finalmente llegamos a las misiones. Eso me parece una conexión muy interesante. Y claro, lo de los 4 evangelios en su orden, y y las acciones respectivas a las que nos llaman, movilizar, predicar, discipular y multiplicar. Fantástica esa, conexión ahí, me animó muchísimo. Hay quienes dicen que no nos metamos a hablar de doctrina, sino más bien hablemos de experiencia y de no sé qué cosas. ¿Qué diría usted respecto a eso? Que no Porque, saben lo que están hablando. pues, Porque, hago porque esa pregunta porque empezamos con 4 doctrinas fundamentales y terminamos en una acción, y terminamos no solamente en predicar algo que es simplemente entretenimiento, sino que trae salvación, moviliza la iglesia, y el Espíritu Santo, que de verdad trae también pasión por hacer lo que debemos hacer. Entonces uno dice, la doctrina nos lleva directamente a eso. absolutamente, ese es el punto, que todo el cuerpo doctrinal de la iglesia es el camino asfaltado, diría yo, y no empedrado, asfaltado de la escritura y su historia hasta el juicio final. Por lo tanto, tiene que ser la manera en cómo la iglesia predique. Esa idea añeja de que el día tal es el día de doctrina solo para los miembros, deberíamos de cambiar eso. Por eso se decía en tiempos pasados, el pastor es el gran teólogo en residencia, porque un inconverso escucha esta historia y tiene que terminar en el altar. Total. Y entonces, como se decía, ¿verdad? Se decía que el pecador se convierta, pero que el convertido se consagre y que el consagrado dé fruto.
llenemos el templo de sillas. Las sillas llenémoslas de personas y las personas llenémoslas de Cristo. Entonces, no podemos tener un culto para una cosa y otro culto para otra cosa. Cada vez que se abre la palabra, tiene que ser para exponer. Cuando solo enfatizamos la experiencia, es ahí donde nos empezamos a desviar, porque la experiencia, pues, yo el otro día hablé con un señor, me dice, mire, pastor, cuando yo salí de mi casa, la Virgen estaba en la puerta. Yo no me voy a meter con su experiencia, y yo no sé si la vio o si no la vio. Ahora, yo también vi moverse una rama, ¿verdad? Y me dio miedo. Entonces ahí empezamos a hablar de las experiencias y no, nosotros tenemos que ser una iglesia de la palabra, una iglesia bíblica, pero es el pastor el que la debe conocer, el que debe saber. Pero eso de que hay un texto por ahí que no me acuerdo dónde dice, esa es una mala presentación. El pastor tiene que manejar el texto. El pastor tiene que conocer qué dice Génesis, qué dice este. A mí me dicen, ¿y cómo es que usted lo sabe? Le digo, es porque lo estudio. En eso paso metido. A mí me gusta que me digan, hombre, que a usted le gusta la academia. No, a mí me gusta que me digan que soy pastor. Yo soy pastor. Mi trabajo, yo me siento con un fulano y yo lo quiero llevar es para allá. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo lleva a uno a la conversión. La Biblia es evangelística. Todo el texto es evangelístico. Por eso cuando nos empezamos nos empezamos a marear ahí o a distraer con las historias. Sí me gustan los milagros de Jesús y el Señor hizo milagros, sí, pero cada evangelio lo que te va a presentar es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es Dios. Esto es lo que tienes que saber. Mm. Yo me emociono cuando predico, cuando hablo de esto. Fantástico. Arturo, No, buenísimo. Y claro, obviamente hay una gran avalancha de devocionales y poca carne. Y Sí, claro, de vez en cuando un devocional, un postrecito, algo dulce, la palabra es agradable, pero uno no vive de postres ni de devocionales. Hay que ir a la carne, a la palabra, a sí, la teología de la narrativa del Evangelio y del libro de los Hechos. Y por eso agradezco a Comprensión de los Tiempos que ponga estos temas y los ponga con mayor profundidad que solamente una palabra devocional. Y bueno, un saludo a los pastores amigos que están aquí conectados, que veo a varios conectados que seguramente están asumiendo esta responsabilidad. Pero tengo dos cositas ahí claves. Una es, cada creyente es responsable de esto. No es solamente un tema para el púlpito, el atril. Creo que tiene una responsabilidad, por lo menos ese debe tener un manejo, pero creo que todo creyente tiene que ser responsable de este asunto, de encontrar la profundidad de la teología, de la revelación, y para eso el Espíritu Santo está con cada uno, no solo con el ungido, con el que está en el púlpito, con el que tiene el privilegio de exponer la palabra de Dios, sino que cada creyente debería sentirse así. Sin embargo, vemos que a veces es un especialista y claro, hablamos muy bonito y entendemos el manejo de la palabra, pero ¿cómo hacemos para que digamos, digamos, manera magistral de presentar el Evangelio no haga que los creyentes piensen que eso es solo para el que está allá y para ellos es imposible llegar a este nivel de profundidad? sí, Esa es mi primera cosa. yo estoy completamente de acuerdo y a veces digo cosas muy fuertes, ¿no? Pero la razón por la cual el pueblo no lo sabe es porque nosotros nos hemos descuidado. Quiero hablar suavecito porque usted es un presidente y no quiero decir, y, y no, y no quiero decir cosas fuertes, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que nosotros los líderes, lo que estamos liderando algo, 5,000 gentes, o no importa, somos los responsables de que esto pase. Somos absolutamente responsables y exactamente me gustó su analogía del postre. Hemos pasado con muchos postres, demasiados postres. ¡Qué barbaridad! Yo creo que estamos diabéticos espiritualmente. Extremadamente muchos postres y poca palabra. Primero, porque a veces los énfasis de nuestra misma iglesia, de nuestra misma denominación, nos ponen muchos postres.
Y otras veces nos ponen demasiada carne, pero lo que necesitamos es nutrición, porque si nos dan demasiado de una misma cosa, terminamos enfermos. Entonces, necesitamos que esto sea conocido. Y honestamente, y aquí yo lo digo con dolor, no lo voy a decir con orgullo, no, con dolor. Yo he llegado aquí por mis propios pies, dirían en Guatemala, porque yo me he metido, porque yo le he buscado, porque yo me he metido a estudiarlo. Pero si yo hubiera dejado que fuera un asunto puramente de la denominación, no llego aquí. Entonces, esa sí es una responsabilidad de ustedes que están en puestos altos, de invitar y de buscar esas herramientas para que el pueblo las pueda conocer. Los pastores, para empezar, ¿verdad? Fíjense que en la era medieval, hasta el día de hoy, algunas denominaciones, la iglesia tradicional también, tienen un hilo rojo, diría el pastor Otrema, anual, tienen un calendario anual y van proveyendo el material y el material para poder hacerlo. Nosotros los evangélicos somos un poco desordenados, los sectarios sí lo hacen así, porque ellos necesitan mantener a su pueblo sujeto a ciertas cosas, ¿verdad? A tal punto que los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen manuales enteros. Si le preguntan esto, si le preguntan lo otro. Nosotros solo tenemos la Biblia y que el Espíritu nos lo diga todo. El problema es que el sábado en la noche todavía no nos ha dicho nada. Llegamos a veces pegandito al culto y háblame ya, porque no, esto no puede ser. Tenemos que cambiar esa realidad en nuestras comunidades y yo sueño todavía, yo sueño y a veces ya no me ofrezco porque a veces uno se siente mal con ofrecerse y que no le hagan caso, ¿verdad? Pero yo le he dicho a muchos líderes, hagamos un comité editorial, metámosle clases al pueblo, hagamos esto, mira, esto vale la pena, sí, pues vamos a orar y vamos a ver. Y bueno, ya estoy ciego, ya ven, uso lentes de tanto ver y a veces no nos hacen caso a los que de pronto vamos a aportar. Pero, Pastor Arturo, usted tiene una bendición, una grandísima oportunidad para poder ayudar a los pastores y el resto de nosotros. Yo influyo desde donde estoy y a mis amigos que a veces vienen y yo estas pláticas a veces las hago de manera personal. Les digo, mira, de hecho, se los digo de corazón y se lo he dicho a la pastora, tengo demasiadas cosas que hacer, pero aparte y me pide a veces las notas un día antes, le digo, no, espéreme, hombre, ahorita le voy a escribir eso. Y los 3 días a una hora de empezar, porque digo, bueno, de todo lo que tengo aquí, ¿qué pudiera compartir? Y a escribirlo y a mandarlo para ustedes. Pero honestamente, para mí me gustó y gracias por el acercamiento ese, porque la doctrina nos tiene que llevar a la misión, definitivamente, así de sencillo. Me gusta eso. Amén. Y mira, Pastor Hugo Aldana, además doctor, tú Amigazos. hablaste, tú hablaste del pueblo judío. Es una gran intriga para el pueblo cristiano lo que está pasando con el pueblo judío. Y obviamente la noticia cada día bombardea y yo he visto cómo los creyentes no saben ni dónde ponerlos. Tú dijiste cosas como que a veces se creía que ellos no lo quisieron esta salvación y entonces se le llegó a los gentiles, pero que obviamente el plan de Dios desde el principio es para todos. Sin embargo, hay unas citas bíblicas que son bien desafiantes. Justo en Romanos 10, donde está todo el tema de el que confiesa con su boca y cree con su corazón, dice lo siguiente: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, por favor, danos una perspectiva un poquito más amplia. Todos necesitamos a Jesús, el Salvador y el Así es. Señor de la vida, Así. aún los judíos. Definitivamente. De hecho, si ustedes recuerdan, citando el mismo libro de Romanos, el inicio de Romanos es tremendo porque, hey, nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué nos estás hablando? No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si todos pecaron y todos no alcanzan la gloria de Dios, todos necesitan esa gracia. Y yo creo que Dios tiene un trato especial con ellos. Ahora, particularmente, y que no suene a mal, no tengo una fijación con ellos.
porque Mateo 21 creo que fue el que les mostré, que nos dice, bueno, se amplió este pueblo y es cierto, en muchos nos parecemos, rebeldes ellos en el Antiguo Testamento y todavía, y rebeldes la iglesia, o sea, somos muy parecidos. En el Antiguo Testamento era un enoteísmo brutal en cuanto a ese y en los mandamientos les va a decir, hey, no tengan otros dioses delante de mí. Y nosotros que nos llevamos de que adoramos bien a Dios y todo, también tenemos nuestros detalles. Entonces, yo creo que todos, Romano nos va a enseñar que todos hemos pecado, ellos y nosotros, pero son especiales y claro, ellos trajeron al Salvador. Nosotros no podemos negar que el mundo cristiano emerge del mundo judío y que Jesús era judío. Y cuando alguien dijo una vez Jesús no era cristiano, algunos se rompieron las venas, pero es que él no dejó ningún templo diciendo esta es la iglesia que voy a edificar, pero sí dijo que su iglesia no tanto era un nombre, pero su iglesia iba a ser edificada a partir de que él, y Mateo a mí me encanta mucho porque Mateo empieza con 5 discursos, como empieza el Antiguo Testamento con 5 libros. Y sus 5 discursos es una midrash, es una reinterpretación, o más diríamos, como poniendo arriba aquello. Ustedes ya oyeron todo esto que fue dicho, bueno, pues yo les estoy diciendo esto, ¿verdad? Yo estoy poniendo esta nueva ley, no que quita la otra, no, la cumple y la redimensiona, la pone en un lugar mayor todavía. Si alguna vez te dije que no debes adulterar con una mujer, lo que yo te digo es que tu corazón debe tener limpieza para verla. Si alguna vez te dije que no le hagas al prójimo lo que no te gusta, yo te digo que hacerle bien como te gustaría que te hagan. Es decir, él pone las cosas todavía más altas. Entonces, Israel tiene un trato con Dios definitivamente. Yo creo que Dios lo va a hacer. Ahora, no estoy tan seguro, y miren que yo no soy escatólogo y ese es un rollo que decían que lo más cierto de la escatología es su historia, ¿no? Pero toda la cuestión de ir para adelante y ponerse a especular, ahí no son escatólogos, sino que son, ¿cómo diríamos? Casi tenía la palabra, son como especulatólogos, especutólogos. Le gusta especular y va a venir. No, la iglesia tiene un trabajo, que siga predicando. El Señor puede venir hoy, puede venir mañana. Nosotros estamos a la espera de nuestro Salvador. Y como dije ayer, los judíos esperan ese Mesías. Los islámicos esperan ese califa. Nosotros, el califa o un especial, nosotros esperamos a nuestro Salvador. ¿Quién va a tener la razón? Al final de los tiempos lo sabremos. Pero yo les respeto, les amo. El Antiguo Testamento trata de ellos y el Nuevo Testamento es la segunda parte de la película, solo que aquí es la iglesia del Señor. Pero definitivamente hay textos que son complejos, son muy, muy complejos y todo aquello que sea bien difícil de entender, pues me gusta verlo, me gusta analizarlo, pero dirían en México, pero no me gusta clavarme en esos textos. Prefiero darle a lo que está un poquito más claro, ¿verdad? Que es por donde hemos ido, pero definitivamente que hay ahí mucha tela que cortar. Tengo una pregunta, y cuando usted estaba hablando del evangelio, bien clarito, hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, pero más que cualquier cosa es la empatía. La empatía en la inteligencia emocional. Y eso pienso yo que hace mucho conflicto con el evangelio, porque con tanta empatía, ¿dónde está el pecador? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la salvación? Si lo que se requiere de mí es tener empatía con el pecador, ¿cómo se le presenta un evangelio con empatía? ¿Y dónde vemos la empatía en Jesús y los apóstoles en la Biblia? Tanta empatía que se habla hoy, ¿no? Bueno, yo creo que las diferentes disciplinas nos han dado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mundo sociológico, yo tengo precisamente una especialidad en sociología de la religión y el mundo sociológico lo que nos va a decir es, miren, sus contextos, sus ciudades tienen estos problemas y tal. El mundo de la psicología va a decirle, tienes un corazoncito, eso te ha afectado. El mundo de la filosofía le va a dar vuelto un montón de ideas. Pero el mundo de la teología es bien fácil. Mira, todo lo que te dicen ellos es verdad. Tienes problemas con tus sentimientos, tienes problemas con tu ciudad, tienes problemas con los pensamientos, pero tu problema mayor se llama pecado, amigo. Soy muy empático contigo, te quiero mucho, te amo mucho, pero Dios al hijo que ama lo disciplina, fíjate. Y él lo único que te va a decir es,
que si no te arrepientes vas a perecer. Punto. Es decir, hay un momento donde la empatía tiene una frontera y donde no le puedo decir a un pecador, ay, cuánto lo siento. No te preocupes, así como estás, venite, si Dios te ama, no. Aquí la puerta es o te arrepentís o pereces. O sea, es como la medicina. Hay cosas que dicen, bueno, mira, yo te quiero mucho, no quieres una inyección, ay, sí, te duele, pero si no te pongo esta inyección te vas a morir. Entonces dime tú, ¿dejas que te la ponga o te quieres morir? Y te vas con mucho gusto, yo te sobo la cabeza toda la noche, pero te vas a morir. Entonces, hay fronteras y tiene usted razón, porque es más, ay, no quiero decir esto, pero yo el otro día vi un rótulo de una iglesia, ven cómo estás, así estás bien. Entonces, ese no es el evangelio. El evangelio es contracultura. El evangelio es contra el establishment. Dice, mira, ¿sabes? Has pecado. Y eso es lo que te tiene con problemas. O te arrepientes o perecerás. O vas a tener de apellido Pérez. Perecerás, le digo. Claro. Entonces, no hay para otro lado. Entonces, la empatía tiene una frontera donde la persona necesita el arrepentimiento, no puede hacer otra cosa. O se arrepiente o se queda en el camino. Quizás, digamos, lo que está sucediendo también es más que a veces la empatía misma, que es como entender al otro, es la tolerancia, ¿no? Como que nos Sí. están empujando a que tenemos que aceptar o tolerar como que los demás sean así y no intervenir en sus vidas. Y eso no se puede, o sea, De ahí cuando la uno razón por ama, la, uno sí, interviene. de ahí la razón por la cual la iglesia es un estorbo para este sistema. Es cierto que vemos la importancia de la tradición en que los cristianos de antigüedad lucharon por la doctrina de Jesús como Dios y Jesús como hombre y debemos pues mucho a estos resultados. Pues bueno, ese es el punto, mis amigos. Hay que terminar con estas doctrinas estableciendo efectivamente eso. La iglesia tiene que predicar de una manera sólida y cada una de las doctrinas puede ser una tremenda exposición, ¿no? Es decir, una exposición de la doctrina del pecado, la doctrina del nuevo nacimiento, todas estas son tan fundamentales que cuando se explican como deben ser explicadas, cuando las declaraciones de fe las damos y nos comprometemos a comprenderlas bien, qué lindo sería un buen proyecto, ¿verdad? De enseñar estas declaraciones de fe a cada pastor, para que ellos tengan un proyecto anual de ir y repetirlas dentro de sus congregaciones, a ver qué es lo que pasa en un año comprometidos a la evangelización de nuestra ciudad desde la cosmovisión de los evangelios, movilizar, predicar, discipular, multiplicar. Y Eh, Pastor Aldana, yo lo he escuchado decir ese tipo de cosas que necesitamos, digamos, lanzar ese tipo de entrenamiento, materiales. ¿Qué nos está frenando fuera de que algunos dicen que no se movilizan? Si eso se comienza, digamos, a hacer de una u otra manera y lo metemos por la puerta de atrás. Yo sé que eso a veces, si usted se mete en problemas, yo también me quiero meter en problemas. Pero Nos es van a el tema, sacar. porque si nadie hace nada, entonces el tiempo avanza y nosotros seguimos en las mismas y aquellos que enseñan cosas erradas parece que, bueno, avanzando porque usan todas las plataformas necesarias eh, y bueno, ahí quedamos nosotros como enterrados. ¿Qué necesitamos hacer para cambiar la historia? Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir, pero creo que, bueno, en mi caso, cuando me he cansado de tocar puertas, pues lo he hecho yo con mi iglesia local. Pero ustedes en Latinoamérica, el pastor Arturo, por ejemplo, tiene una oportunidad de oro al estar dirigiendo una iglesia, darle esta orientación a la iglesia, irnos por ahí y decir, bueno, señores, este año esto es lo que necesitamos hacer. Yo he sugerido, por ejemplo, les digo, miren, ¿por qué no hacemos un comité editorial y hacemos material para la iglesia? Sí, lo que pasa es que cada pastor da lo que quiere. Y entonces yo le digo, sí, pero nosotros somos de una denominación. Y yo estoy viendo que aquel está llamando gente media rara
y este otro no sabe, y aquel otro está haciendo otra cosa. Bueno, ¿hasta dónde nuestro liderazgo puede hacer sinergia? Es decir, miren, esto es lo que necesita la iglesia. Esto lo necesita la iglesia. Y no estamos metiendo nada raro. Vamos a predicar desde, por ejemplo, yo los colores cuadrangulares, el otro día llegó una persona a mi congregación y me dijo, ay, estoy tan contento, me dice, porque veo que aquí tienen la bandera multicolor. Y yo dije, oh, ya sé por dónde viene. Y le digo, sí, mira, le digo, ¿y sabes qué significa? El rojo, ¿sabes qué significa? Y dice, no, no sé qué. Yo no había visto el arco iris así, me dijo. Le digo, mira, el rojo significa la sangre de Cristo. Y lo evangelicé. El amarillo, y hablé de la sangre de Cristo y por qué era necesario, el amarillo. Es decir, nosotros como iglesia tenemos unas herramientas tan extraordinarias. ¿Cuántas veces tenemos esa bandera parada ahí y no le damos uso? Le damos los símbolos y no le damos uso. ¿Ven ustedes cómo tomé esos símbolos y de esos símbolos hicimos la gracia preveniente, salvadora y santificadora? Es decir, esa es la forma. La respuesta, pastor, es, creo que tenemos que empezar o tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo. Este ha sido un parteaguas para que otros oigan. Ojalá líderes importantes como el pastor Arturo lleve esto a otros círculos, o nos metemos por la puerta de atrás, que iglesias locales empiezan a decir, bueno, yo quiero cambiar la realidad de mi congregación y voy a empezar a enseñar, y nada más lo vamos a enseñar la doctrina de la iglesia. Es decir, yo veo el texto en clave de evangelismo, el texto, la doctrina. Cada parte de la doctrina hace una parte de ese hilo rojo, de ese hilo conductor, desde la Biblia. Yo parto de la Biblia, eso sí, desde la Biblia hasta hasta llegar al juicio final. De hecho, estoy ahora escribiendo, voy por la cuarta o quinta doctrina. Estoy escribiendo un material que se llama ¿Por qué soy evangélico cristiano? ¿Por qué soy cristiano evangélico pentecostal? Y estoy escribiendo una lección sencilla, como más o menos la del libro. Esto, primeramente yo hice unas lecciones, unos bosquejos, y luego fuimos compartiéndolo hasta que lo hice de manera editorial. Y este fue como el primer ensayo. Tengo la teología del evangelismo, que ya las hice todas y ahora estoy empezando a escribirla. Y tengo también por qué soy evangélico cristiano pentecostal, donde estoy escribiendo una lección sencilla para cada doctrina, ¿no? Entonces, luego esos materiales, pues los metemos y que otros escriban más cosas de estas. Y ojalá pudiéramos en Latinoamérica juntar o unir un equipo de pastores teólogos que estamos comprendiendo un poquito y nos pongamos de acuerdo, hagamos material. Hagamos materiales. Vamos este año haciendo material sobre esta doctrina, sobre esta otra doctrina. Gracias a Dios por Fundamentos de Teología. Ayer me decía el pastor Perpich que cómo lo uso. A mí me gusta el libro. Claro, deberíamos de tener latinoamericanos escribiendo de la teología sistemática y de la teología bíblica. Ya es hora que nos pongamos las pilas en eso y escribamos. Y si nuestros líderes, lléveles ese mensaje, pastor, si nuestros líderes no están viendo por aquí, pues no es culpa del pueblo, es culpa no sé, no quiero culpar, pero no sé si es que lo están viendo o no lo están viendo. Pero honestamente nos están comiendo el mandado un montón de grupos. Miren, aquí en Estados Unidos hemos perdido iglesias con los mesiánicos, hemos perdido iglesias con otras denominaciones, otros están haciendo independientes porque no les gusta lo que hay. Entonces, si no hacemos nada, pues seguiremos con números, seguiremos restando. Pero yo creo que es el tiempo donde la iglesia se tiene y me gustó eso que dijo el pastor Arturo el otro día, no estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva. Pues entonces, como dicen, que se mire, pues, porque si el equipo se sigue defendiendo, lo único que no queremos es perder, no queremos perder y ni que nos goleen. Pero no importa, metámosle la delantera, hombre. Como decía el director técnico aquel, ¿verdad? Scolari, el brasileño, dice, la mejor defensa es una buena delantera. Y yo estoy de acuerdo. Metámosle el tren y démosle para adelante. Y el Señor nos ha garantizado su presencia. Yo estaré con vosotros todos los días. Y reclamamos esa promesa. Señor, estás con nosotros. Sí, a los que están haciendo discípulos, Él está con ellos. Entonces hagamos discípulos, Él está con nosotros, metámosle la delantera, hagamos el trabajo, no tengamos temor, no tengamos miedo. A veces pasamos solo orando, solo vigilando. Me dice un pastor,
estoy orando, me dice, porque quiero hacer un servicio evangelístico. Estás orando, ¿y para qué estás orando por eso? Si no, ya te mandó a que lo hagas. Es como que tu papá te diga, limpia la casa y estés esperándolo. Papá, ¿me das permiso para limpiar la casa? Es que ya te dije que la limpies. Entonces, creo que nosotros ya eso de andar orando por evangelizar, ya no, hombre, ya nos va a jalar las orejas, Señor, vayan a hacerlo. Ya hace 2000 años se los pedí y no lo están haciendo. Entonces, Colombia es nuestra responsabilidad. El Perú es nuestra responsabilidad, Ecuador es nuestra responsabilidad, Centroamérica es nuestra responsabilidad, todo es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, metámosle como tenemos que hacerlo. Fantástico. Amén, muy de acuerdo. Gracias. El tema es de vida o muerte. Sí, A señor. mí uno de los textos que en los últimos años sí, me llena de temor de Dios es Santiago 3:1. Yo sé que ese lo usamos solo para hablar de la lengua y callar a los chismosos, pero comienza con eso de que nosotros los maestros vamos a ser juzgados más fuertemente y después habla de la lengua. Sí, Entonces, una palabra mal dicha manda a la gente al infierno, una palabra bien dicha la puede trasladar al cielo si cree en esa palabra de acuerdo a la Biblia. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad y no podemos esperar muchas veces, puede ser que ahora a esta altura de la vida ya no me importan muchas cosas, pero llegar y tenerle respeto como empatía, como decía también aquí Inés, con los no sé quiénes, a veces también la empatía con algunas personas que están enseñando mal, están en posiciones importantes y nadie les dice nada. Pueden hacer lo que se les da la gana y es una vergüenza. En mi opinión, esto tiene que cambiar y tenemos que hacer algún trabajo viral, de hecho, con la verdad. Y gracias por hay, comprensión, hay porque yo una, creo que con eso avanzamos un poco. hay una voz profética que la iglesia tiene y a veces se los digo con mucho respeto, no diciendo que yo ya entendí todo. A mí me gusta que también me llamen la atención. Si la tienen, que me lo demuestren. Algo así al estilo Lutero, ¿no? Que me digan con la palabra que estoy equivocado y que me corrija, que le dé. Pero sí tenemos una voz profética y tenemos que decirle al mundo, a nuestra gente, diciéndole, señores, la iglesia, como dice el texto, si la sal pierde su sabor, no queda más que para ser odiada. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos un mensaje y tenemos una obligación. Ay de mí, decía el apóstol, si no predico el evangelio. Entonces, cuando estamos más preocupados por cuántos somos que cuántos discípulos hacemos, entonces es ahí donde la iglesia deja de ser la iglesia, porque estamos más preocupados. Yo en la tesis doctoral que escribí, le pregunté a muchos feligreses, ¿cuál es el énfasis de tu iglesia? El énfasis era templo bonito, más dinero, más cosas, pero no había profundidad ni cuido de la gente. Y a veces eso nos preocupa. Señor, queremos que más obreros vengan. ¿Y cómo van a venir si no les estamos diciendo lo que tenemos que decirles? Cuando la iglesia hace su trabajo, acuérdense cómo empezó la iglesia en su país, en Colombia. La iglesia empezó y los milagros no es que no es que nos lo contaban en el periódico, no, se miraban. Los milagros eran palpables y la iglesia, Dios no ha cambiado. Lo que se necesita es que se levanten nuevos Juanitos, que se levanten nuevos Otrembas, nuevos Perpis, nuevos Arturos, que digan, hey señores, este evangelio es de verdad, miren, y aquí va, sin miedo. Y algunos pues vamos a perder la cabeza, pues que nos den un pepazo, no pasa nada, pero vamos predicando como es. Y cuando la iglesia, por eso yo creo que este tiempo, si nos dan una buena perseguida, una buena carrería, eso es lo que la iglesia necesita, porque es ahí donde se levanta la iglesia. Cuando se acomoda, estamos en el sillón muy rico, ¿verdad? Y hay una lucha realmente tremenda. Yo estoy comprometido con eso. Si Dios me va a permitir hacer mucho o poco, no lo sé, pero lo poco que pueda hacer, por eso es que le he dicho así a la pastora, porque digo, yo sí estoy ocupado y tengo muchas cosas administrativas que hacer en mi oficina y muchas cosas acá, pero esto saca lo que tengo en la cabeza, ¿no? Lo saca y lo expone y lo lleva, y a algunos les va a gustar, a otros no, unos me van a decir que bueno, otros me van a decir sáquenlo, pero bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Gracias, gracias
es por esa transparencia y de verdad que la apreciamos mucho. Mi agradecimiento, Dios los bendiga, los conozco a todos ustedes, no pude ver a los demás, pero a todos los bendigo, pero gracias por su amistad, gracias por tener paciencia, por oír por tanto tiempo. Ha sido un honor para mí poderlo compartir, les aprecio mucho, les quiero mucho y ánimo, que Dios los bendiga desde donde están influenciando a otros, que la gracia de Dios sea con ustedes y a movilizar, predicar, discipular y multiplicar. Vamos adelante. Bueno, doctora Aldana, muchísimas gracias, realmente gracias, Pastor Juan Marcos, Pastor Pablo, Pastor Arturo, por sus aportes, por sus preguntas, sus comentarios. Realmente ha sido una bendición. Esto en general, la de hoy y todas estas tres sesiones han sido maravillosas. Y lo importante es que nos dejan con hambre para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir em, creciendo en la palabra y sobre todo aplicarla, que seamos una iglesia que se moviliza. Y mientras hablaban, yo me acordaba de las canciones como estos son los días de Elías, estos son los días de Moisés, de Ezequiel. Hay tanto, tanto para hacer y vivimos en un tiempo en la historia muy importante donde necesitamos despertar. Gracias, gracias por este llamado a la evangelización, a llevar la palabra, a seguir adelante con la carrera que tenemos por delante. Bueno, también les recomiendo a todos, si esto ha sido de bendición, por favor, póngale un me gusta, póngale comentarios, compártalo, compártalo con otros, porque es la forma en que podemos propagar esta palabra. Y todo este trabajo que hacemos y la edición y todo lo que hacemos es para poder llevar este mensaje a los últimos lugares de la tierra. Entonces, no lo vamos a hacer solos. Necesitamos que si usted ve este video, nos ayude a hacerlo. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima.